Suma de los ángulos interiores de un triángulo. Pascal descubrió que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Y matemáticamente lo expresamos como en este símbolo. Este símbolo quiere decir sumatoria, es decir, suma de los ángulos de un triángulo. Equivale a 180 grados. Entonces, por ejemplo, si tenemos esos tres triángulos, vamos a observar. En el primer triángulo tenemos aquí un ángulo de 60 grados. Y de este lado tenemos otro ángulo de 60 grados, por ejemplo. La pregunta es, entonces, ¿cuánto mide el ángulo que falta? Eso es fácil de resolver, porque nosotros sabemos que la suma de los tres ángulos es 180. Entonces yo voy a decir, mira, la suma de los ángulos de un triángulo debe ser 180 grados. Bueno, teniendo en cuenta eso, sabemos que tenemos un ángulo de 60 y otro de 60. En total suman 120. Para sumar 180 me faltan 60 grados. Por lo tanto, pues a 180 le resto 60 y le resto 60 y así obtengo que el ángulo faltante es de 60 grados. Por otro lado tenemos este segundo ejemplo, en el cual tenemos aquí los siguientes ángulos. Tenemos un ángulo de 40 grados y tenemos un ángulo aquí marcado, del cual no nos pusieron su valor, solamente nos pusieron una especie como de cuadrado. Lo que quiere decir que este ángulo equivale a 90 grados. ¿Sale? Cuando no nos pongan la medida del ángulo, pero nos pongan aquí este cuadrito, quiere decir que es un ángulo de 90 grados, acuérdate. Entonces, para encontrar el ángulo que falta, pues es bien sencillo, recordando lo que Pascal planteaba, que la sumatoria de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Vamos a decir entonces, pues es fácil, mira, a 180 le restamos 90 y le restamos 40. Eso nos da como resultado 50 grados. Por lo tanto, el ángulo que falta aquí es de 50 grados. ¿Sí? En el tercer ejemplo pasa lo mismo. Imagínate que nos dan este triángulo y nos dicen que este ángulo mide 20 grados y que este ángulo mide 10 grados, por ejemplo. Nos falta este ángulo, debemos encontrarlo. Pues vamos a recordar que la sumatoria de los ángulos de un triángulo debe ser 180 grados. Ya tenemos uno de 20 y un ángulo de 10, por lo tanto diríamos, bueno, mira, 180, réstale 20 y réstale 10. Eso nos quedaría 150 grados. Por lo tanto, esa es la medida del ángulo que falta, 150 grados. Ahora, eso fue fácil. Ahora pensemos que alguien nos dice, bueno, y entonces, si esos son los ángulos internos de este triángulo, del primero, el número 1 acá. Bueno, y me preguntan, ¿y cuánto mide el ángulo exterior de este de aquí? ¿Cuánto mide el ángulo exterior de este? ¿Y cuánto mide el ángulo exterior, por ejemplo, de este? Bueno, me están pidiendo calcular estos ángulos. Voy a poner de color verde. Este ángulo y este ángulo. Eso es fácil de calcular porque son ángulos externos de un triángulo. Y para hacerlo, voy a observar que este ángulo y este ángulo son suplementarios, es decir, deben sumar 180 grados.
Si ya aquí tengo un ángulo de 60 grados, ¿cuánto me falta para sumar 180 grados? Ah, pues aquí faltan 120 grados. 60 más 120 son 180. Lo mismo pasa por acá, mira. 60 más 120 son los 180 grados. Y lo mismo por acá. 60 más 120 son 180 grados. Ahora pensemos que pasa lo mismo con el segundo triángulo. Me dicen, ¿cuánto mide este ángulo exterior? ¿Cuánto mide este otro ángulo exterior? Y por último, ¿cuánto mide este otro ángulo? Pues de nuevo, vamos a identificarlos. Mira, cuánto mide este y cuánto mide este. De nuevo recordamos que los ángulos deben ser suplementarios, por lo tanto deben sumar 180. Si aquí ya tengo 40, me faltan 140. Acá si ya tengo 50, me faltan 130. Y por acá tengo 90, me faltan 90. Para que este ángulo y este ángulo sumen 180. Entonces recuerda, los ángulos internos suman 180. Los ángulos externos son suplementarios al ángulo que les toca. Y también existe otra manera de saber cuánto mide un ángulo externo. Fíjate bien, ahorita lo vamos a hacer con el tercer triángulo. Tenemos este triángulo y nos piden encontrar la medida de sus ángulos exteriores. Por ejemplo, ese de ahí, este ángulo, y por ejemplo este ángulo. Nos piden encontrar sus medidas. Existe otra forma de saber la medida de un ángulo externo. Fíjate cómo. Ahora no lo voy a hacer pensando que son suplementarios. Lo voy a hacer sumando los ángulos opuestos a él. Observa. Por ejemplo, para saber cuánto mide este ángulo de aquí, voy a sumar los dos ángulos que no están pegaditos con él, que viene siendo este y este. 120 más 150 son 170. Esa es la medida de este ángulo exterior. Ahora, ¿cuánto mide este ángulo, el ángulo exterior de aquí? Pues voy a sumar los dos que no están junto con él. Este de aquí y este de aquí. 150 más 10 son 160. ¿Sale? Y por último, pues para encontrar la medida del ángulo que me falta, debo sumar este ángulo más este ángulo. Son 30 grados. Fíjate que de igual manera siguen siendo ángulos suplementarios.